El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Intermedia. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Tributación Intermedia. Soy el doctor Omar Guerreros y en esta ocasión, dentro de la Escuela de Tributación, vamos a desarrollar el Diploma en Tributación Intermedia. Dentro de nuestra primera unidad, vamos a revisar los principales aspectos vinculados con los fundamentos del impuesto al valor agregado. Aspectos generales. Los impuestos gravan expresiones de capacidad contributiva, renta, patrimonio y consumo. Es importante señalar que cuando hacemos énfasis al llamado impuesto a la riqueza, estamos hablando específicamente del llamado impuesto a la renta. Nosotros sabemos que las empresas, los negocios, como consecuencia de las ganancias o réditos obtenidos, van a tener que tributar como consecuencia del impuesto a la renta. No obstante, también aparece el llamado impuesto al consumo. Este impuesto al consumo es lo que está principalmente relacionado con el impuesto al valor agregado, el llamado impuesto general a las ventas, así como el impuesto selectivo al consumo. Generalmente, al momento de realizar cualquier transacción, cualquier hecho económico relacionado con la adquisición de bienes o la prestación de un servicio, entre otros, generalmente cuando aparece un proveedor y un cliente, nos van a solicitar la identificación del número de RUC. Lo ideal es que un negocio, una persona jurídica, una persona natural con negocio, cada vez que realiza una actividad económica, solicite un comprobante de pago factura. Y dentro de ese comprobante de pago factura va a aparecer discriminado el llamado impuesto general a las ventas. Ese impuesto general a las ventas en las compras es lo que comúnmente conocemos como el llamado crédito fiscal. Débito fiscal, IGB de las ventas. Crédito fiscal, el denominado IGB de las compras. Aquí está una identificación del llamado impuesto al consumo. Como habíamos señalado, la imposición a la riqueza principalmente va de la mano con la riqueza adquirida. Ejemplo típico, el llamado ejemplo del impuesto a la renta. Como consecuencia de ingresos, costos y gastos, un negocio o una empresa del 1 al 31 de diciembre puede obtener utilidad o pérdida. Si es que la empresa acogido al régimen MIPE tributario ha obtenido utilidad, tendrá que tributar a razón del 10% anual. No obstante, si es que es un negocio acogido al régimen general del impuesto a la renta, como consecuencia del gravamen tendrá que tributar a razón de 29.5%. Ejemplo típico también de la llamada riqueza poseída es el denominado impuesto predial. Recordemos que el impuesto predial pues está asociado con la afectación de predios urbanos y los denominados predios rústicos. En ese sentido, aquel propietario de estos predios también se obliga a cumplir con el pago de este impuesto predial. Recordemos que en el impuesto predial el sujeto activo, es decir, aquel que va a cobrar este gravamen, principalmente es la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado este predio. Y por otro escenario, la llamada imposición al consumo. Esto va de la mano, pues, con la imposición por la afectación de transferencias, hechos económicos que han sido realizados por un contribuyente. Ejemplos típicos, como habíamos establecido, el impuesto general a las ventas, así como el impuesto selectivo al consumo. Es importante señalar que estos gravámenes, pues, principalmente tienen que cumplir con requisitos formales, requisitos sustanciales, todo ello siempre relacionado con la actividad propia del giro del negocio, tienen que estar destinados a la generación o al mantenimiento de la fuente productora de renta, y adicionalmente a ello, el requisito formal, ¿no? La discriminación, el detalle del monto del IGB dentro del comprobante de pago, con el objetivo de poder hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. El impuesto al consumo. Este impuesto al consumo es lo que comúnmente se denomina el impuesto al valor agregado, conocido también como el impuesto al valor añadido o el llamado IVA, ¿no? Que es el nombre genérico a nivel global. En ese sentido, pues, este es el ejemplo típico que a nivel país nosotros lo conocemos como el impuesto general a las ventas. Este impuesto general a las ventas
conformado por la tasa efectiva IGB 16%, no obstante, ese 2% corresponde al impuesto de promoción municipal. De alguna manera, pues, al momento de efectivizar la recaudación de ese IGB, tomando en cuenta el formulario virtual C21, los negocios, las empresas informan a SUNAT y por la aplicación débito fiscal menos el crédito fiscal, allí seguramente puede aparecer un tributo a pagar que tiene que ser efectivamente cumplido por el contribuyente, por el deudor tributario. Caso contrario, automáticamente será notificado con una orden de pago. Esa orden de pago generalmente pues nos va a dar un plazo de 3 días hábiles para poder cumplir con ese monto pendiente de cancelación y la consecuencia sería el inicio de un procedimiento de cobranza coactiva. Importancia de los impuestos al consumo. ¿Qué podríamos señalar aquí? Ello principalmente pues va de la mano con que representan la mayor recaudación y afectan la mayoría de operaciones cotidianas de empresas y personas naturales. Nuestra ley del impuesto general a las ventas contempla cuáles son las operaciones afectas, cuáles son las operaciones gravadas con el IGB. Entre otros, la compra de bienes, la prestación de servicios, la importación, la utilización de servicios, los contratos de construcción, todos ellos forman parte dentro del ámbito de aplicación del impuesto general a las ventas. En ese sentido, no solamente la ley de IGB, también el reglamento de comprobantes de pago nos dice en qué momento nace la obligación de este gravamen. En ese sentido, muchas veces SUNAT apertura sus procedimientos de fiscalización porque existen algunas empresas, algunos contribuyentes que como consecuencia de utilizar un crédito fiscal indebido tienen como respaldo documentario facturas relacionadas con operaciones no reales, no fehacientes, no fidedignas. Es decir, estas facturas que provienen de estas empresas denominadas empresas fantasma, empresas cascarón, estos negocios que solamente se han aperturado con el ánimo de poder librar indebidamente comprobantes de pago por operaciones inexistentes. En ese sentido, la estrategia fiscalizadora siempre apunta a realizar esta inspección, investigación y control y como consecuencia inclusive de cruces de información llegan a establecer que ese hecho económico no es real, ese hecho económico no es fehaciente, ese hecho económico no es fidedigno. Clasificación de los impuestos al consumo. Aquí podríamos hablar de esta clasificación denominado generales y específicos. El ejemplo típico, pues, de la concepción general que van a afectar a la generalidad, en este caso de bienes y servicios, y los específicos afectan al consumo de algunos bienes y servicios. El IGB, Impuesto General a las Ventas, el impuesto selectivo al consumo específicamente va a gravar determinados hechos. El objetivo siempre del impuesto selectivo al consumo es desincentivar el consumo de determinados bienes o servicios que son nocivos principalmente para la salud o generan una afectación al consumidor. Un ejemplo típico pues asociado con el impuesto selectivo al consumo va de la mano con los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, y últimamente, seguramente podemos recordar este impuesto al consumo de las bolsas plásticas. De alguna manera, pues, el sentir de estos gravámenes, en este caso específico del impuesto a las bolsas plásticas, fue desincentivar, reitero, ese consumo de bolsas plásticas por la afectación que generaba al medio ambiente, la consecuencia nociva dañina al medio ambiente. No obstante, ¿no? También, reglón aparte, pues, las tasas impositivas asociadas con este gravamen, hablábamos de 10 céntimos en el año en que surgió, 20 céntimos, 30 céntimos, y difícilmente, ¿no? Difícilmente con esa afectación, pues, va a causar impacto en el consumidor. 10 céntimos seguramente genera que una persona siga adquiriendo 10, 20 bolsas. 20 céntimos seguramente que ahora reduzca a 15 bolsas. 30 céntimos a 10 bolsas. No obstante, ¿no? Siempre cuando nace esta concepción legal se tiene que evaluar en su exposición de motivos cuál sería la real afectación, ¿no? Se me ocurre que de repente en su momento, cuando salió este gravamen del impuesto a las bolsas plásticas, ¿cierto? ¿Qué hubiera acontecido, no? Si que el legislador hubiera dicho
que desde el primer año de entrada en vigencia la afectación era un sol por cada bolsa plástica adquirida por el consumidor, el cual resultaba nocivo al medio ambiente. Imaginemos que hubiera empezado con un sol. Definitivamente nos queda claro que un sol sí hubiera generado desincentivar el consumo de estas bolsas plásticas. ¿Por qué? Porque el consumidor estaría siendo afectado su esfera patrimonial. Un sol definitivamente pues generaba cambio de conducta. Seguramente esta persona al momento de realizar alguna adquisición ya no adquiría ninguna bolsa plástica, es más, era diligente y seguramente llevaba su propia bolsa de yute, de tela, entre otros. Entonces, siempre se analiza esta concepción, esta consecuencia, este impacto cuando se da un escenario de un gravamen tributario. Impuesto monofásico. Esta afectación del impuesto monofásico principalmente está asociado con el siguiente concepto. Solamente va a afectar una de las fases del ciclo de producción y distribución. Es decir, el impuesto monofásico solamente afecta una determinada etapa. La etapa como consecuencia de fabricante, quizá la etapa de mayorista o quizá la etapa de minorista. Esa es la idea del impuesto monofásico. No obstante, el impuesto plurifásico, varias fases, está asociado principalmente, pues, reitero, a la afectación de todas las fases del proceso productivo. Un ejemplo típico del impuesto monofásico, ¿cuál sería? El impuesto selectivo al consumo. Un ejemplo típico del impuesto plurifásico, ¿cuál sería? El impuesto general a las ventas, porque el IGB, como habíamos señalado al inicio, va a afectar toda la cadena de producción, las distintas fases productivas. El impuesto general a la venta pues es considerado un impuesto indirecto al consumo que se aplica sobre ese valor agregado, sobre ese valor añadido en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Ojo que es considerado un impuesto indirecto. No obstante, el impuesto a la renta sí es considerado un impuesto directo. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta afecta directamente ¿a qué? A la renta, al beneficio, a la ganancia, a la utilidad obtenida o percibida por una persona jurídica o una persona natural con negocio. No obstante, el IGB es un impuesto indirecto que se traslada a lo largo de la cadena de producción. Algunas características propias de este impuesto general a las ventas, entre otras, podríamos señalar pues que el IVA es considerado un impuesto indirecto, fenómeno de la traslación, reitero, a diferencia del impuesto a la renta, que es una afectación directa, que incide directamente en el deudor tributario. No obstante, el IGB es de manera indirecta, se va trasladando, reitero, a lo largo de la cadena de producción. El IVA es un impuesto de carácter general, grava volúmenes globales de transacciones de bienes y servicios. Lógicamente, pues, tomando en consideración aquello que nos sabe el artículo 1, el artículo 2 de la ley de IGB, donde expresamente nos señala cuáles son esas operaciones gravadas, cuáles son esas operaciones afectas a este IGB. Entre otros, como habíamos señalado, la compra-venta de bienes, la prestación de servicios, la importación, la utilización, los contratos de construcción, todos ellos están dentro del ámbito de aplicación de este impuesto general a las ventas. El IVA, pues, es un impuesto plurifásico, recuerda varias fases productivas, alcanza a todas las transacciones del proceso de producción y distribución. Que de alguna manera, pues, ese es el sentir del IGB, ¿no? Va afectando diversas etapas, diversas cadenas, diversos procesos, y ahí está el valor agregado. Dentro de cada etapa se va incorporando un valor añadido, un valor agregado, y sobre esa nueva base se sigue aplicando el impuesto general a las ventas. El impuesto al valor agregado, el IVA, pues es considerado un impuesto no acumulativo, permite deducir el impuesto abonado en la adquisición de bienes y servicios. ¿Esto cómo se explica? Debemos recordar, pues, que la dinámica financiera es débito fiscal menos el crédito fiscal. Esa es la dinámica en materia tributaria. Débito fiscal menos el crédito fiscal.
Cuando hablamos del débito fiscal, estamos expresamente haciendo mención al IGB de las ventas. No obstante, cuando se enfatiza el concepto del crédito fiscal, hacemos énfasis, reitero, al IGB de las compras. Entonces, la dinámica, reitero, es débito fiscal menos el crédito fiscal. En ese sentido, cuando hablamos de débito fiscal menos el crédito fiscal, seguramente va a aparecer un tributo resultante, un impuesto a pagar. No obstante, ya en diferentes pesquisas efectuadas por parte de la autoridad tributaria, se ha llegado a establecer, se ha llegado a detectar que muchos negocios, muchas empresas, como consecuencia de ese crédito fiscal IGB de las compras, acumulan un monto considerable de compras. Es decir, existen empresas, negocios que durante 3, 4 periodos consecutivos declaran en el formulario virtual C21 a SUNAT, le informan que sus compras son mayores a sus ventas, que el crédito fiscal es mayor al débito fiscal. Aquí un primer escenario, ¿cuál sería? Que sí, pues que seguramente la empresa se está estoqueando, está realizando compras significativas y seguramente sus almacenes están totalmente abarrotados. No obstante, ¿qué suele pasar cuando ya estamos inmersos en un procedimiento de fiscalización definitiva, plazo 1 año, fiscalización parcial, plazo 6 meses, o quizá a través de una fiscalización parcial electrónica, 30 días hábiles? Lo que suele pasar es que el agente fiscalizador, el auditor tributario, detecta 4 periodos consecutivos en los cuales el contribuyente viene informando que sus compras son mayores a sus ventas. Aquí lo que suele efectuarse es una toma de inventario, un inventario sorpresivo, y ello que implica que el contribuyente es notificado para efecto de poder hacer esa verificación y constatar físicamente actitud de inspección, verificación en los almacenes del negocio de la empresa para poder establecer si efectivamente cuenta con esos mayores volúmenes de inventario que el contribuyente esté informando mes a mes en su declaración jurada. Generalmente, cuando se realizaban esas pesquisas, pues estas empresas, sus almacenes totalmente vacíos. Entonces, ello permite corroborar que esas compras informadas, que ese crédito fiscal declarado correspondía a una operación no real, una operación no fehaciente, una operación no fidedigna. Hoy por hoy, si bien es cierto, todavía nos mantenemos en etapas preventivas, no hay la posibilidad de que el agente fiscalizador vaya al domicilio fiscal de un contribuyente. Recuerda que el Código Tributario nos permite hacer un control de inventarios documentario. Entonces, a partir de ese control de inventarios documentarios, también se puede establecer faltantes o sobrantes de inventarios. El IVA, pues, es considerado un impuesto neutral en la configuración de los precios, evita los efectos de piramidación y acumulación. Definitivamente, ¿no? El impacto de este IGB, pues, no quiere decir que esto va a ser, pues, un efecto pirámide, un efecto acumulativo, ¿no? El IGB te permite deducir, te permite aplicar débito fiscal menos el crédito fiscal. El IVA, pues, facilita la función de la autoridad tributaria, en este caso a través de un adecuado control cruzado de toda la cadena. Y ello principalmente es utilizado por parte de SUNAT a través de la toma de manifestación, a través de los cruces de información. Y hoy por hoy, ya estando inmersos, pues, en comprobantes electrónicos, en libros electrónicos, es posible que la autoridad tributaria en línea, de forma inmediata, pueda conocer efectivamente la emisión o el otorgamiento de tal comprobante de pago entre tal cliente o tal proveedor. No obstante, no quiere decir, pues, que efectivamente el hecho de que una empresa haya emitido un comprobante de pago electrónico, efectivamente, pues, corresponda a una operación real, una operación fehaciente. No quiere decir ello, ¿por qué? Porque ese comprobante electrónico puede haber sido emitido por una empresa que está bajo el RUC activo habido y el documento va a ser válido, ¿cierto? No va a haber ninguna objeción. No obstante, la idea siempre va a ser que efectivamente esa glosa que fluye de ese comprobante de pago, compra de 200 docenas de pares de zapatillas,
compra de 300 bolsas de cemento. La idea siempre va a ser que efectivamente esa glosa descrita en aquel comprobante de pago fue real, fue fehaciente, se dio la entrega de bienes, se dio el ingreso al almacén, se dio el movimiento de Cardex, entre otros mecanismos que se llegan a establecer en un eventual procedimiento de fiscalización. El IVA, pues, favorece la integración económica internacional al permitir la devolución de los impuestos que gravan las adquisiciones al exportador. Aquí es importante señalar, pues, que la aplicación de este IGB son para operaciones internas. No obstante, cuando existe un negocio, una empresa que realiza una exportación de bienes o una exportación de servicios, este hecho económico no está afecto al IGB. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel país pues no exportamos tributos. No obstante, esa empresa que realiza la exportación tiene el beneficio de ese IGB acumulado en sus adquisiciones, en sus compras, que han sido destinadas a realizar la exportación de un bien, de un producto, de un servicio. Es posible tramitar el escenario del saldo a favor materia de beneficio, que es el monto que se restituye a través de la autoridad tributaria. Preguntas, inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí en reportetributario.com.